¿Cómo están? El día de hoy les voy a conversar un poco sobre las infecciones de transmisión sexual asociadas a la infección por el virus del papiloma humano. Bueno, para ingresar al tema, primero a saber que las causas más frecuentes de lesiones genitales de transmisión sexual son producidas por el virus del herpes simple tipo 2, el treponema pallidum y el VPH. Estas infecciones son transmisibles, representan un interés clínico y problemas a nivel de salud pública. La presentación clínica es muy variable, lo que las convierte en un desafío. Las pruebas diagnósticas tienen sensibilidad y especificidad variables, este, y muchos establecimientos de salud de los países en vías de desarrollo carecen del equipamiento y el personal capacitado para un diagnóstico etiológico. ¿Por qué hablar de ITS de infección por VPH? Primero, porque VPH es la ITS más frecuente en el mundo y hasta 3/4 partes de la población se infectará en algún momento por VPH. La persistencia de genotipos oncogénicos aumenta el riesgo de neoplasias y esto se favorece por em, otros factores de riesgo como el tabaco, coinfección por VIH y otras ITS. Más de 30 patógenos se van a transmitir por vía sexual y se pueden adquirir de forma concomitante. Las ITS a menudo no tienen síntomas y también pueden provocar síntomas crónicos cuando no se tratan, como dolor pélvico crónico, efectos adversos en el embarazo, en la fertilidad o muertes neonatales. Los temas que vamos a ver es epidemiología, manejo sindrómico, etiología, diagnóstico, tratamiento, implicaciones en el embarazo, prevención y conclusiones. En cuanto a la epidemiología, eh, para que se desarrolle una ITS necesitamos que se cumpla la cadena de transmisión o la cadena epidemiológica. Entonces, para ITS necesitamos un agente causal, que en este caso van a ser bacterias, virus y parásitos. Necesitamos un reservorio, que es una persona infectada, y ya sea que tenga síntomas o no, fomites, como por ejemplo juguetes sexuales, secreciones. Vamos a necesitar una vía de salida y un mecanismo de transmisión pues, a través de vía sexual genital, oral, anal, a través también de transfusiones o vertical. Y el huésped susceptible va a ser, en nuestro caso, pues las mujeres o las mujeres embarazadas, que sería nuestro grupo prioritario para esta charla. Y bueno, las conductas sexuales de riesgo o no necesariamente. Y la infección va a depender del germen y el tiempo de incubación. En cuanto a epidemiología general, existen 4 infecciones de transmisión sexual curables que provocan más de 1 millón de infecciones al día. Entonces tenemos la sífilis causada por Treponema pallidum, clamidiasis por Clamidia trachomatis, gonorrea por Neisseria gonorrheae y la tricomonasis por Trichomona vaginalis. Además, más de 500 millones de personas están infectadas por el virus del herpes genital. Entonces acá a nivel mundial, este gráfico es un poco antiguo, pero para tener una idea de cómo se distribuye las ITS a nivel global, vamos a ver que acá vemos, ¿no es cierto? La mayor parte de casos corresponde al Pacífico Occidental, que es esta zona con 142 millones de casos, luego viene América, 64 millones, 63 millones en África. Entonces, si nos posicionamos en América, vemos los colores un poco más oscuros que corresponden a los testeos y diagnósticos de mujeres y el más clarito en varones. Y las infecciones reportadas, vemos en primer lugar la sífilis, luego la gonorrea y la tricomoniasis. Entonces todo depende de las estrategias de búsqueda que se realicen. Bueno, en cuanto a los casos de ITS a nivel mundial, otros valores de referencia tenemos, son análisis que se hacen eh, a manera de proyección. Entonces tenemos algunos datos para el 2020, casos nuevos de sífilis al año, 7 millones, de gonorrea, 82 millones. Tenemos casos de sífilis congénita por cada 100.000 nacidos vivos, 425. Otro dato que muestra un impacto de estas ITS son el porcentaje de niñas totalmente vacunadas con vacunas contra el VPH antes de los 15 años, son el 14%. Entonces acá en este lado van a poder ver las metas para el 2025 y metas para el 2030.
Entonces, si se analizan las cuatro ITS juntas, vamos a tener que estos valores corresponden a 374 millones de reportes. Vamos a ver también algunos valores de cobertura, donde tenemos que 66% de mujeres que se hacen consulta prenatal reciben un diagnóstico de sífilis, o sea, se busca, y de las positivas solo 78% se trata. Países que notifican la resistencia en Neisseria gonorrea de 36%, ya que la Neisseria gonorrea y la resistencia a cefalosporinas es un problema en la actualidad. Y solo 44% de los países que son miembros de la OMS tienen estrategias que implican manejo de las ITS, que no incluyen VIH. Son programas independientes. Entonces acá vemos un poco cómo es la tendencia, ¿no? de las cuatro ITS curables en los años. Si no se toma una acción, los datos son constantes, no hay cambios en los comportamientos, entonces aquí vemos que no hay mucho aumento, sí, pero se pretende disminuir estos valores y en cambio la sífilis es algo que está en aumento todo el tiempo si no hay un control adecuado. En cuanto a epidemiología regional, vemos aquí datos de Chile. En el 2018 ellos reportan tasas de gonorrea. ¿Sí? Entonces acá el color más oscurito es de varones y pues acá he marcado pues la población que se testea y que se investiga son los adolescentes. Entonces vemos aquí la edad temprana de la adquisición y acá tasas específicas de sífilis en todas sus formas. Entonces acá vemos también el grupo de 65 años o más donde también seguimos encontrando sífilis. Acá Argentina eh, reporta sus datos en el 2022. Tenemos acá, son casos y tasas de sífilis en la población general cada 100.000 habitantes. Entonces, vemos aquí cómo se distribuyen los diferentes grupos etarios durante ese año y la mayor parte de casos entre 20 y 29 años, ¿sí? Acá también vemos casos 60 años o más. Y la tasa de sífilis está acá separada por sexo y edad. Vemos, acá están las mujeres, probablemente detecciones en el embarazo, y acá si es que se compara a nivel general los dos grupos no hay mucha diferencia. Acá vemos cómo ellos reportan Neisseria gonorreae, ¿sí? Del 2018 a 2022. ¿Cómo detectan? A través de secreción genital purulenta en varones. Entonces ellos han creado esta estrategia para saber cuánto de gonorrea circula en su país. Y acá, a través de secreción genital sin otra especificación en varones, pues lo extrapolan a infecciones por clamidia. Entonces no ha habido mucha diferencia en los años. En Ecuador no hay datos de ITS. Lo que encontré aquí es un estudio de grado que, que analizan la prevalencia de sífilis congénita en Ecuador durante 16 años, en un periodo desde el 2000 al 2016. Entonces acá vemos la cantidad de casos que se han encontrado, acá un descenso, pero es algo que vuelve a subir, ¿sí? Entonces es algo que no, probablemente no esté bien controlado. Entonces esto fue un estudio observacional y retrospectivo sobre prevalencia a través de datos del INEC con 2.210 casos de sífilis congénita. Y Pichincha y Guayas son los lugares de referencia. Bueno, conseguimos estos datos del laboratorio Zurita y Zurita, ya que ellos tienen posibilidad de realizar estudios moleculares. Entonces, los pacientes que vienen acá son pacientes que se van a hacer una prueba de forma particular, una prueba costosa. Entonces, acá separé los microorganismos de secreción vaginal y orina en mujeres de 20 a 70 años, analizados del panel molecular de ITS. Entonces, vamos a ver acá en el centro, los colores corresponden a los años. Tenemos aquí 2019, 20, 21, 22 y 23. Entonces, es un periodo bastante importante, ¿sí? Obviamente, el tamaño de la barrita depende de las muestras ingresadas, ¿no? Nada más que eso. Y solo para destacar, el germen más frecuente encontrado, Ureaplasma parvum y Mycoplasma hominis, ¿sí? Eh, Cabe también destacar que no se detecta aquí Neisseria gonorrea ni Clamidia trachomatis. Probablemente los pacientes que solicitan estos estudios ya son pacientes politratados, ¿no? Entonces es un dato para conocer, pero no sería un dato real.
En cuanto al manejo, eh, cada caso debe tener un manejo integral, incluye anamnesis, examen físico, diagnóstico correcto, un tratamiento temprano, asesoramiento sobre comportamientos sexuales de riesgo, promoción y suministro de condones, notificación, tratamiento de pareja, informe de los casos y el seguimiento. Dentro de los objetivos en el manejo de casos de ITS, primero, la prevención. Sería uno de ellos de las poblaciones objetivos, que no queremos que se infecten. Digamos en este caso, pues una embarazada, por ejemplo. De ahí necesitamos un diagnóstico, tener una herramienta diagnóstica que nos aproxime a un agente causal, un tratamiento efectivo y luego ver si es que la paciente se cura o si necesita seguimiento crónico. En cuanto a los grupos prioritarios, esto va a diferir de país a país, las estrategias que se organicen por cada país y los recursos. Entonces, dentro de estos grupos tenemos los jóvenes, adolescentes, hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales y sus clientes, transexuales, personas privadas de libertad, drogas o alcohol. Otro grupo de riesgos son lugares donde hay suministros de sangre e inyecciones poco seguros, usuarios de drogas inyectables. También tenemos las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia, el enfoque a nivel de transmisión vertical o en primera infancia, los hombres y aquellos no acuden al sistema de salud en general, pueblos indígenas, personas con discapacidad y los migrantes y las poblaciones itinerantes. Entonces, cuando estamos en nuestra primera consulta, ¿cuándo estaríamos en un riesgo incrementado de ITS? Cuando encontramos que la paciente tiene flujo vaginal, lesiones cervicales, spotting intermenstrual, comportamientos de riesgo, pareja sexual con ITS, ya sea flujo uretral o úlcera, sexualmente activa y menor de 25 a 21 años, una nueva pareja en los 3 meses previos a la visita o más de una pareja sexual en los 3 meses previos a la consulta. Entonces, acá el CDC recomienda realizar una historia clínica sexual y lo aborda a través de las 5 P. Entonces, la primera P corresponde a las parejas. El número de parejas que ha tenido en un último año o en el último periodo. No es necesario estar preguntando, pues, las parejas de toda la vida, sino, pues, las que están en relación con la clínica actual. La orientación sexual, si existe monogamia en su relación, factores de riesgo de sus parejas previas, si hay consumo de alcohol o drogas. La segunda P corresponde a las prácticas, si es que hay sexo genital, anal, oral, uso de drogas o alcohol durante el sexo, dónde conocer las parejas, si hay intercambio de dinero. La tercera P es la protección, percepción del riesgo de la paciente, de la forma en la que usa el preservativo. Si es que sabe o se ha aplicado vacunas preventivas. La cuarta P corresponde al pasado o una ITS previa, ya sea que le hayan diagnosticado, tamizado por ITS, un tratamiento previo o la pareja que haya tenido un tratamiento previo o síntomas recurrentes. Y la quinta P corresponde a pregnancy o embarazo. Esta hay que conversar sobre la intención de tener hijos, anticoncepción y citologías previas. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que evaluar dónde están localizadas, la morfología de las lesiones, dolor o disestesias, síntomas sistémicos, linfadenopatías y el tiempo de las lesiones. Ya el examen físico, vamos a ir a buscar ganglios en áreas submandibulares, cuello, axilas o ingles, a nivel de la boca, aftas o úlceras, en la piel pueden ser erupciones, ya sea en el tronco, extremidades, palmas y plantas, área pública, vamos a ir a buscar piojos, sarna, úlcera, ganglios, en el ano erupciones, úlceras, secreción, verrugas, en la ingle edema y dolor, genitales externos, flujo, verrugas, condilomas planos, úlceras, en la vagina, examen bimanual, masa, sensibilidad al movimiento cervical, examen especular, que nos sirve para ver las características del cuello y la mucosa vaginal. También debemos hacer un diagnóstico diferencial de las lesiones genitales, entonces, ya sea de infecciones no ITS como foliculitis, tuberculosis, citoplasmosis, amebiasis, de lesiones no infecciosas también, como traumáticas, tumorales, por síndrome de Behçet, erupción medicamentosa, eczema, líquen plano, etc. Entonces, se recomienda manejar las ITS a través de un manejo sindrómico, ¿sí? Entonces, este se usa para tratar personas que tienen síntomas de ITS
En entornos de recursos limitados, los diagramas de flujo de gestión sindrómica siguen siendo el estándar de atención. Tienen como objetivo elevar la calidad del manejo de la ITS sintomática, proporcionando recomendaciones basadas en evidencia. Y dada la existencia de pruebas de diagnóstico rápidas, estas pautas también brindan orientación sobre cómo usarlas cuando se tenga. Entonces, en cuanto a los síndromes de las ITS, los principales que les voy a nombrar acá, de las mujeres, pues, tenemos el síndrome de secreción vaginal y secreción vaginal persistente, infección anogenital, síndrome de úlcera genital, síndrome de dolor abdominal bajo, enfermedad pélvica inflamatoria, proctitis, colitis, enteritis, síndrome de bubón inguinal y síndrome de conjuntivitis neonatal. En cuanto a la etiología, si nos enfocamos por cada síndrome, tenemos la cervicitis, principalmente causada por Neisseria gonorrea y Clamidia trachomatis. Además, tenemos Mycoplasma genitalum, Tricomona vaginalis, la que puede ser hasta 50% o más asintomática, virus y uroplasma ureolítico. Lo nombra en esta literatura. También tenemos vulvovaginitis, Tricomona vaginalis. Entonces, la tricomona, tener en cuenta que está presente a nivel externo, ¿sí? Entonces, por eso vulvo vaginal. Enfermedad inflamatoria pélvica, hasta el 85% de los casos corresponden a ITS. Los gérmenes más frecuentes, Neisseria gonorrea y clamidia y Mycoplasma genital. Además, sabemos que ya para casos crónicos, pensar en Mycobacterium tuberculosis y actinomyces. A nivel del síndrome de úlceras genitales, tenemos los principales virus del herpes, Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi, que causa chancroide, Clamidia trachomatis, de genotipo L1-3, el linfogranuloma venerio, Klebsiella granulomatis, la donovanosis y virus. Y la proctitis y proctocolitis también está relacionada a Neisseria, Clamidia, Treponema, etc. Pues un poco aquí los sitios de infección del tracto genital femenino. Para tener en cuenta los gérmenes, vamos a irnos desde lo más externo. Entonces tenemos vulva y labios, eh, principalmente afectados por úlceras genitales provocadas por sífilis, herpes o chancroide. A nivel de la vagina, pues tenemos vaginosis, candidiasis, tricomoniasis. En el ano, gonorrea, clamidia y micoplasma genital. Entonces, en estas tres partes también, pues las verrugas por BPH frecuentes. Y en la uretra también considerar esas pacientes que tienen disuria con cultivos negativos o que no mejoran con los antibióticos, tener en cuenta pues hacer un buen cultivo de orina para eh, no perdernos el diagnóstico de una ITS, ¿no? Igual, los tres principales gérmenes, gonorrea, clamidia y micoplasma genitalum, que son los mismos que afectan órganos más profundos como el útero, el recto y el cervix. En cuanto a las manifestaciones clínicas, en las infecciones cervicovaginales, tanto la clamidiasis como la gonorrea va a presentar flujo cervical, no vaginal, disuria, sangrado, dispareunia y en el examen clínico puede haber cervicitis o endocervicitis. En la tricomoniasis, los síntomas básicamente son a nivel de la vulva en general, entonces vamos a encontrar edema, eritema vulvar de la pared vaginal, va a haber prurito y un flujo anormal purulento de mal olor. Y también puede ser asintomático. Acá vamos a encontrar en el cervix la hemorragia puntiforme. Las complicaciones de las infecciones cervicovaginales en embarazada, pues sabemos abortos, parto pretérmino, ruptura de membranas, coriamnionitis, muerte fetal. En la no embarazada, esterilidad, embarazos ectópicos, dolor pélvico crónico o favorecer la adquisición de VIH. En cuanto a la enfermedad pélvica inflamatoria, a tener en cuenta que la epiaguda, que tiene menos de 30 días de duración, o la EPI subaguda van a estar relacionadas con los gérmenes de ITS, principalmente Neisseria gonorrea, clamidia y Mycoplasma genital. La EPI crónica hay que investigar otro tipo de gérmenes como Mycobacterium tuberculosis y especies de actinomyces. Casi hasta el 50% de los casos son responsables de esta, la clamidia y la Neisseria gonorrea. Y por eso si nosotros tratamos ya hemos controlado la transmisión, tratado a la pareja, pues tenemos que empezar a buscar ya pues en causas diferentes, ¿no?
Y micoplasma genital ha sido identificado como probable causa de cervicitis, endometritis, alpingitis e infertilidad, pero la evidencia no es concluyente. Cerca del 15% de las infecciones por clamidias no tratadas van a progresar a EPI, y esto es más alto en casos de gonorrea. Bueno, pues la clínica de EPI, pienso que todos saben, el dolor abdominal bajo, dolor de movilización de cervix, el dolor uterino anexial, más algunos criterios que pueden aumentar la especificidad: temperatura mayor de 38,3, flujo anormal pulento, respuesta inflamatoria positiva, cultivos positivos para Neisseria y clamidia, pues ya nos ayudarían a este diagnóstico. Y bueno, acá tenemos algunas herramientas para el diagnóstico, ¿no? Nos podemos ayudar incluso de una biopsia, laparoscopía, eco transvaginal. En cuanto al síndrome de úlcera genital, vamos a tener las úlceras causadas por virus del herpes simple. Estas úlceras son dolorosas, pueden ser por el virus 1 y 2, van a ocasionar infecciones persistentes o recidivantes. Las úlceras por Haemophilus ducreyi o chancroides, una úlcera dolorosa, único múltiple, más linfadenopatías. En la Klebsiella granulomatis, que ocasiona granuloma inguinal o donovanosis, también tenemos úlceras que van a sangrar, no duelen y no tienen ganglios. Y la clamidia trachomatis genotipo L1-3, que corresponde al linfogranuloma velerio, es una pústula que inicia y luego se ulcera y va a tener clínica sistémica, ¿sí? Adenopatías unilaterales, fiebre, artralgias, malestar general. En cuanto a la sífilis, tenemos que el periodo de incubación promedio es de entre 2 a 3 semanas hasta 3 meses. La mayor posibilidad de transmisión es en la etapa temprana. Entonces, la etapa temprana es menos de un año de adquisición. Entonces, tenemos la primaria, donde está el chancro inicial, que es una úlcera, una lesión indolora, eh, de fondo seco, puede ser múltiples, puede aparecer, acá le ponen mujer en la vulva, pero es dependiendo del lugar de inoculación. También podemos encontrar en cavidad oral. Después de la semana de inoculación podemos encontrar ganglios regionales. A veces, si es que la úlcera está en una zona no visible, pues esto se autolimita como no hay dolor. eh, y bueno, pues posteriormente los ganglios en mayor o menor medida. Después, en caso de que no se haya detectado, pues tenemos la sífilis secundaria, que se provoca dentro de los 6 meses. Puede presentar un exantema como tipo rash, pero no pruriginoso. Afecta frecuentemente palmas de plantas, o también puede ser otro tipo de rash. Evoluciona por brotes, las lesiones son húmedas y son contagiosas porque tienen alta cantidad de treponemas en su superficie, puede acompañarse de linfadenopatías, y luego la latente temprana es la que no tiene síntomas. Ya después de un año tenemos la sífilis tardía. Entonces vamos a tener la latente tardía cuando no puede determinarse el tiempo de evolución. Entonces el diagnóstico es serológico, como pasa con las embarazadas. Entonces acá le llamaremos latente indeterminada. No sabemos el tiempo. Hasta 40% de los individuos, si no se trata en esta fase, puede desarrollar una sífilis terciaria, cuya manifestación más grave es la neurosis. Cuanto al diagnóstico, aquí vamos a ver algunas herramientas diagnósticas para infecciones cervicovaginales. Que están acá en las 4 últimas líneas. Voy a destacar las que son de utilidad en el día a día. Para tricomoniasis, la microscopía es muy útil porque acá se ven las tricomonas, ¿sí? En la Neisseria gonorrea también nos puede ayudar la microscopía. Vamos a encontrar diplococos gram negativos en el examen gram, así que siempre pedir gram y cultivo de las secreciones. El cultivo, si es que tienen los métodos, ustedes si trabajan en algún laboratorio, pregunten si ellos habitualmente detectan gonococos, si buscan, o si no, ustedes tienen que especificar en el pedido para que le pongan en los medios, y aún así a veces no se desarrolla, pero es recomendable siempre buscarlo para buscar estudios de sensibilidad, ¿no? Y bueno, a nivel de la clamidia trachomatis y Mycoplasma genitalum, tenemos los métodos moleculares. La clamidia necesita métodos especiales para cultivar que no tenemos nosotros en nuestro entorno. En cuanto a las pruebas diagnósticas en úlceras genitales, para herpes tenemos el test de Zank, que si anatomía patológica lo hace, pues nos puede ser de utilidad, o PCR en la lesión, si es que hay alguna duda. De todas maneras, las lesiones por herpes en general son fáciles de diagnosticar con la clínica. Para sífilis, lo que tenemos disponible son las pruebas treponémicas y no treponémicas. Tener en cuenta que una prueba no treponémica, cuando hay
altos valores de anticuerpos pueden provocar un efecto de prosona y nos va a dar un falso negativo, ¿sí? Entonces hay que repetir en el tiempo. Esto pasa en hasta 2% de la población general y hasta 10% de los pacientes VIH positivos. En cuanto al chancroide, lo que nos sirve son la tinción del Gram para ver exudado con agrupamiento en cadenas del Haemophilus ducreyi, linfogranuloma venéreo, solo la PCR, y granuloma inguinal, pues también una observación directa en las secreciones para ver los cuerpos de Dono. Ahora, en cuanto a la sífilis, acá tenemos las pruebas treponémicas y no treponémicas, entonces tenemos dos tipos de de diagnóstico. Entonces, a través del algoritmo tradicional, ¿sí? A través de una prueba no treponémica que es la BDRL. Entonces, esto se lo hace por la disponibilidad y la rapidez del resultado, como tenemos acá en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, si es reactiva, solicitamos una prueba treponémica. Y si esta es positiva, tratamos. Obviamente, en una embarazada casi no vamos a poder esperar la prueba treponémica, vamos a tener que tratar igual, entonces luego confirmaríamos el diagnóstico. En cuanto a una BDL no reactiva, si es que la sospecha es alta o estamos en una sífilis primaria, cuando está en el chancro de inoculación, hay que repetir en 2 o 4 semanas y solicitar la prueba treponémica. Ahora, el algoritmo reverso se basa en el uso de la prueba treponémica, que es la FTAPS, ¿no es cierto? Entonces, si esta es negativa, ya se descarta. Y si es positiva, tenemos que ir a ver si esto corresponde a una sífilis actual o pasada. Entonces, para eso vamos a la BDRL. Y si es positiva, confirma sífilis, pero necesitamos saber si es que tiene antecedente de tratamiento o no para iniciar un tratamiento. Ahora, en cuanto a la proctitis y proctocolitis, un poco tener en cuenta, pues, síntomas anales, tenesmo, secreción. En proctocolitis va a haber proctorragia, correa, diarrea, dolor abdominal, entonces tener en cuenta, ¿no? Estos síntomas digestivos para investigar, para hacer cultivos de secreción, para ver la microscopía, donde vamos a detectar, podemos detectar gonococos, peces en hisopo anal, etc. En cuanto al tratamiento, no ha cambiado mucho. Tengo acá algunas fuentes y bueno, lo que ha cambiado un poco es en el pasado, pues la ceftriaxona se usaba 250 intramuscular, actualmente se recomienda 500 y cuando hay falla de tratamiento y nosotros tengamos alta sospecha de gonococo hay que tratar con 1 gramo, ¿sí? ¿Qué más? Por eso siempre ante casos complicados pedir cultivo más la citromicina. Entonces, este tratamiento de elección es para la uretritis, cervicitis gonocócica, que no está complicada. Para alérgicos a penicilina, pues nos dan la gentamicina más la citromicina. En la uretritis y cervicitis no gonocócica tenemos la doxiciclina por 7 días. Para infección de tricomona vaginales tenemos metronidazol o tinidazol. En gestantes la de elección metronidazol. Las pautas más prolongadas se recomiendan en pacientes VIH positivos o ante fallos de tratamiento. Se aconseja la abstinencia sexual hasta 7 días después de la toma antibiótica, ¿sí? Y el tratamiento de la tricomoniasis está recomendado en sintomáticos, asintomáticos y en sus parejas, además de hacer tamizajes para otras ITS. En cuanto a la EPI, pues el manejo ambulatorio incluye ceftriaxona 500 intramuscular, doxiciclina más metronidazol por 14 días. Este, en cuanto a la hospitalización, clindamicina y gentamicina, aquí ya tenemos, ¿no?, la cobertura del gonococo con la gentamicina. Y bueno, pues luego seguida de ya sea clinda o doxiciclina más metronidazol. A nivel del herpes genital, no muchas diferencias a nivel de población VIH y no VIH. A veces en la población VIH tiene que extenderse un poquito más los días de tratamiento, dependiendo de la clínica. Tanto para el primer episodio y las recurrencias, se puede usar aciclovir vía oral. Para infecciones graves endovenoso, grave sería dependiendo de la extensión de las lesiones, si es primera infección, el dolor, etc. Y tratamiento supresivo, esto también quería recalcar, vamos a usar también el aciclovir, pero por tiempos de 6 a 12 meses, tanto en población VIH o no VIH. En gestantes también se usa el aciclovir. Y si las gestantes con VIH con serología positivas, pero sin lesiones genitales, no se recomienda tratamiento.
De todas formas, hay algunas consideraciones a tener en cuanto al herpes que vamos a ver de conductas cuando está cercana al parto. La sífilis, lo que ya sabemos, la sífilis primaria, secundaria, sífilis latente precoz, penicilina 2.400.000, una sola dosis. El tratamiento alternativo, acá lo ponen doxiciclina por 2 semanas. Y la sífilis latente tardía o de esas que no sabemos el tiempo de evolución son 3 dosis. Es un tratamiento de 21 días, por lo que hay que completar las dosis semanales, ¿sí? Si ya hay algún fallo de estas administraciones, pues hay que repetir el tratamiento. Y el tratamiento alternativo, la misma doxiciclina durante 4 semanas. De todas maneras, este tratamiento correspondería probablemente a alérgicos no embarazados, no embarazadas. Y los controles serológicos, si es una sífilis de mucho tiempo atrás, pues tenemos que hacerle entre 6, 12 hasta 24 meses de control con pruebas con BDRL, y en el tiempo podría llegar a negativizar o dejar una cicatriz serológica con valores bajos. Pues algunas recomendaciones adicionales para sífilis: la PCR se puede usar cuando haya úlceras de dudoso diagnóstico y las serologías sean negativas. En las embarazadas, la penicilina es el tratamiento de elección. Si hay una embarazada alérgica, hay que internar para desensibilizar y tratar con penicilina. Los pacientes con infección por VIH deben ser tratados con los mismos regímenes y el tratamiento de elección es penicilina. En todo paciente con clínica neurológica y o fracaso terapéutico, es indicada la punción lumbar para descartar neurosífilis. Y también, ante un caso con sífilis, hay que hacer cribado de otras ITS. Para tener en cuenta y explicar a los pacientes que cuando se va a hacer un tratamiento con penicilina, se puede provocar esta reacción de Harris-Hersheimer, que no es reacción alérgica a la penicilina, es una reacción sistémica que cursa con fiebre, cefaleas, mialgia y otros síntomas, que puede ocurrir 24 horas posteriores al inicio de la sífilis. Este cuadro se autolimita, puede tratarse con paracetamol y es más frecuente en la sífilis primaria y se debe a la destrucción masiva de treponemas. Explicar a las embarazadas que si es que esta reacción se presenta cuando tratamos de embarazadas en el segundo trimestre de embarazo, puede haber eh, parto prematuro, sufrimiento fetal, aunque es poco frecuente. En cuanto al tratamiento de la proctitis, si nosotros tenemos una sospecha de proctitis, necesitamos tomar la muestra, y si es que tenemos un paciente muy sintomático, la recomendación es tratar los diferentes tipos de germen, ¿no es cierto? Entonces vamos a necesitar ceftriaxona 500 intramuscular para el gonococo, doxiciclina para clamidia, y si estamos sospechando de linfogranuloma venéreo, tiene que tratarse por 21 días, si no, por 7 días, y aciclovir para el virus del herpes. Un poco acá repite otros tratamientos de proctitis, por ejemplo, aquí nos habla de la Shigella, entonces es importante las muestras, ¿no? En cuanto a la transmisión vertical o cuál de ellas puede ocasionar transmisión congénita o perinatal, tenemos al VIH, sífilis, virus del herpes simple, hepatitis B y C, gonorrea y clamidia. No todas de ellas son infecciones congénitas. En cuanto a la transmisión que puede provocarse por la infección del virus del herpes simple 1 y 2, vamos a tener que considerar las diferentes formas clínicas del herpes en la madre, ¿no? Entonces, si tenemos un herpes genital primario, es decir, que no tengo anticuerpos para el herpes 1 ni 2, la sintomatología puede ser sistémica y adenopatías inguinales, o incluso puede ser asintomático y que positivicen luego los anticuerpos. Entonces, la excreción del virus por el tracto genital puede persistir durante 3 meses. Entonces, bebé al nacer tendría un riesgo de transmisión. Ahora, si el primer episodio de herpes genital no primario, es decir, lesiones genitales por primera vez, pero anticuerpos previos de herpes simple 1. La excreción genital del virus es más corta, y ante infecciones recurrentes, este se queda latente, tiene elevada capacidad de reactivación, las lesiones son confinadas, cortas, y bueno, la excreción viral puede darse y la transmisión también, pero es muy poco probable. Entonces, hay que tomar en cuenta el tratamiento en ciertas situaciones. Entonces, primero, acá tenemos, ¿no es cierto?, el tratamiento, si es que hay una prima infección durante la gestación o una recurrencia durante la gestación. Entonces, si tenemos en un brote agudo, es decir, un primer episodio,
Durante la gestación tratamos entre 7 a 10 días y si es recurrencia, 3 a 5 días. Ahora, si es que el episodio o la recurrencia está alrededor de las 36 semanas, tenemos que considerar una pauta supresora hasta el parto, ¿sí? Por la excreción que les decía que permanece, ¿no? Entonces acá vamos a dar aciclovir hasta el parto. Y si es que igual la recurrencia es mayor ocurre mayor a las 36 semanas, también se puede indicar hasta el parto. De todas maneras, el riesgo de transmisión intraparto por recurrencias de 3% y la primera infección es así, hasta 40-50%. En cuanto a las recomendaciones de cesárea, si es que la infección, la primera infección se da al momento del parto o en las 6 semanas previas y no tengo IgG, y en recurrencia si el brote se da al momento del parto. En cuanto a la transmisión congénita que se provoca por sífilis, vemos que en la sífilis primaria y secundaria se da hasta 50%, hasta la latente precoz, que tiene de menos de un año, hasta 40% de transmisión. El resto, 10%. Ahora, las consideraciones que hay que tener en cuenta de tratamiento adecuado es que el tratamiento haya sido a base de penicilina, de acuerdo al estadio de la infección, el tratamiento de la pareja, que el inicio del tratamiento sea hasta 4 semanas antes del parto, que haya ausencia de reinfección o recaída y que el tratamiento esté documentado. Entonces, si cumple todas estas características, estamos ante una sífilis correctamente tratada. Entonces, la evaluación del recién nacido va a ser diferente a que hay un reciente diagnóstico al parto o si no cumple con todos estos criterios de un seguimiento un poco más invasivo en el neonato. En cuanto a la infección neonatal por Clamidia trachomatis, tenemos las que puede ser a nivel de las conjuntivas, que esto es una infección más aguda, ya sea al nacimiento o dentro del mes de vida, o neumonía, que puede presentarse entre el 1 o los 3 meses de vida. El tratamiento es a través de eritromicina o acitromicina. En cuanto a la prevención, vamos a tener que contener los contactos para evitar reinfección, ¿no es cierto? Entonces, eh, vamos a tener que, de acuerdo a la infección, estas pautas van a tener consideración más o menos meses de sus contactos sexuales anteriores. Entonces, para Clamidia trachomatis, incluido el linfogranuloma venéreo, necesitamos tratar a los contactos de los 6 meses previos. Para gonorrea, 3 meses previos. Enfermedad inflamatoria pélvica, 6 meses. Tricomonas vaginalis, un mes. Para sífilis, depende, ¿no es cierto? Si es una sífilis reciente, eh, tenemos que tomar en cuenta ese periodo de incubación de 3 meses. ¿Qué más? Si es una latente indeterminada, hasta 1 a 2 años atrás, ¿sí? Entonces, si sigue con la pareja, pues trataremos a la pareja, si no, pues nada, acá no se notifica eso. En cuanto al cribado, esto es lo que les comentaba, que la detección en personas asintomáticas va a diferir de acuerdo a la población de riesgo y las estrategias, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros acá tenemos las embarazadas. Entonces, ¿qué tenemos por ofrecer a las embarazadas? Tenemos test de VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, ¿no es cierto? Ahora habrá que ver si es que hay otros programas donde a hombres que tienen sexo con hombres se les puede ofrecer pruebas de virus de hepatitis A, clamidia, gonorrea, ¿sí? Entonces, todo depende de las estrategias que existan, pero acá tienen algunas pruebas que se pueden solicitar, acá los grupos de riesgo, en el caso de que sean consultas privadas y que el paciente tenga interés. En cuanto a las vacunas que se disponen, tenemos la de hepatitis A, que son 2 dosis, de hepatitis B 3 dosis y BPH 3 dosis, menos para los niños, que son 2 dosis. También es importante la educación sanitaria sobre el mecanismo de transmisión de las ITS, riesgos de las diferentes prácticas sexuales, oral, genital, rectal, las limitaciones del preservativo, sus usos, y bueno, pues los pacientes con una ITS deben ser informados sobre el agente causal de la misma y su transmisión, el tratamiento que va a tomar, la necesidad de abstenerse. Entonces es importante, si nosotros vamos a hacer un tratamiento ante una paciente con síntomas crónicos, de explicarles de la posibilidad de que puede ser una infección de transmisión sexual. A veces el relato de la historia clínica viene después de lo que nosotros le decimos a la paciente, pero que la paciente esté consciente de ese riesgo y por eso se le da el tratamiento, y ya que eso implica un tratamiento de la pareja, ¿no? En especial para los casos de EPI.
Bueno, entonces para concluir, se debe abordar de forma individual cada caso de ITS, crear un entorno cómodo para hablar sobre la sexualidad de cada persona, asesoría de prácticas sexuales seguras, identificación de síntomas y solicitud de tratamiento para estas ITS, informar sobre la disponibilidad de testeos, de cómo se puede prevenir, asesorar sobre pruebas de diagnóstico de VIH y sífilis, eso en todo momento. Acá tengo algunos consensos y guías que les puede ser de utilidad, que usé para la presente charla. Este de acá les recomiendo, es como una guía, un pocket, para que lo tengan también. Y en este link hay recursos para el profesional de salud que les puede ser de ayuda. Muchas gracias por su atención. Acá les dejo mi correo electrónico en el caso de que tengan alguna duda referente a este tema. Y bueno, me despido.